Bueno, mi nombre es Daniel Arias, soy psicólogo, instructor de yoga y instructor de apnea, buceo a pulmón. Hoy lo que hicimos fue una charla, quisimos compartir la experiencia que hemos desarrollado durante 5 años en el Centro de Buceo Miquel Rapu y en particular cómo eso desencadenó el trabajo con Matariki Salinas, que este año nos permitió llegar a un campeonato en Colombia donde él logró un récord nacional bien importante. Bueno, la relación que tiene la isla y toda la comunidad con el mar es muy intensa. Además, las condiciones que tiene el océano acá son espectaculares en términos de visibilidad y de temperatura. Por lo tanto, uno ve que la relación entre la gente y el mar es muy fluida, muy directa. Y de los jóvenes, por supuesto, uno ve que están todo el día metidos en el agua, que tienen la destreza y la fluidez para desenvolverse debajo del mar de manera muy natural. Por lo tanto, tienen acumulado décadas y centenares de años de adaptación al mar. Entonces, las condiciones que hay son espectaculares. Esas condiciones naturales que hay de las personas para desenvolverse bajo el mar no son suficientes. Se requiere de formación, de entrenamiento, de condiciones de seguridad para que puedan evolucionar y puedan llegar a niveles competitivos altos también. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de, a partir del trabajo que hace el club, que se formó durante el año pasado, lograr recursos para instalar una competencia, que sea una fecha anual, permanente, donde se pueda convocar y hacer promoción de este deporte acá en la isla. Primero enfocado en la comunidad local, enfocado en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres de Rapa Nui, en los cazadores, que se involucren en la apnea y logren un circuito de competencia permanente y por supuesto después convocar a toda la comunidad de la apnea del continente y del mundo. Siempre la Comdir ha estado bien atenta al desarrollo de este trabajo. Año tras año hemos colaborado y hemos participado en distintas actividades de difusión de la apnea, trabajando por ejemplo con niños, donde los apneístas que se han ido formando en estos talleres han podido monitorear el trabajo con niños. Entonces siempre la Comdir ha estado cerca de esta iniciativa y por supuesto nos están alentando. Primero nos alentaron y nos apoyaron en la formación del club y ahora nos están alentando y también nos están dando apoyo para poder establecer este campeonato, ojalá en enero del 2020. Me pareció que era una charla así súper entretenida para motivar a todas las personas a que hagan este deporte. El buceo significa mucho para mí, desde chica mi papá me lleva a bucear y para conocer lo que es finalmente el mar. Y eso, motivar a todas las personas a que sigan este deporte que es bien entretenido. La verdad es que muy poca gente sabe lo rico que es el mar de acá de la isla. Y una competencia sería un punto súper importante para que la isla se haga conocida a nivel internacional. Hace 2 años empecé con este deporte, pero no me lo tomaba tan en serio, solo entrenaba los veranos y algunos días cuando iba a hacer caza submarina a Oruku. Pero este año me lo tomé bien en serio y ahí se me dio la oportunidad de viajar a San Andrés, Colombia, donde tuve un entrenamiento de 20 días y ahí logré
mi personal best de 50 metros. Después, una semana después, se me dio otra oportunidad de viajar a Taganga, en Santa Marta, en Colombia, donde ahí hubo una competencia de 7 días, donde ahí logré mi personal best de 55 metros y récord nacional en violeta. Me encanta y siempre mi tío lo veía cuando salía del agua con pescado o iba a bucear y me emocionaba demasiado eso, entonces quería seguir sus pasos. Se motiven porque este es un deporte sano, bueno, donde no solamente la apnea es para competir, sino también para tirarse al agua y disfrutar del fondo marino que hay, los pescados, las tortugas y todo eso. Es muy lindo el mar de acá, hay que aprovecharlo porque las condiciones de este mar no se ven en otro país, en otra isla, así que hay que aprovecharlo. Bueno, en particular con Mata esperamos continuar su formación y su perfeccionamiento acá en la isla, pero ya claramente se requiere una agenda un poquito más activa de trabajo a nivel internacional. Eso implica que empecemos a tener probablemente unas 2, ojalá 3 fechas de competencia afuera y por lo tanto eso implica moverse desde San Andrés a Colombia, a Roatán, probablemente a Cuba y entre otros lugares, digamos, que hay que empezar a estudiar porque Matariki va a lograr dentro de los próximos años una evolución muy importante. Y también es importante para poder visibilizar su esfuerzo acá dentro de la isla y convocar a más jóvenes, porque como Matariki probablemente hay otros 50. Entonces la idea es llegar a todos ellos, darles esta oportunidad, mostrarles el camino que ha ido abriendo Matariki y que se sumen a este trabajo. Bueno, primero parto compitiendo aquí en la isla y fuimos varios años campeón con mi dupla, que en paz descansa, y otro amigo que hoy en día está vivo. Y también campeonatos nacionales, muchos campeonatos, 98 campeón nacional y 2 mundiales, Croacia y ¿cómo se llama? Tahití, en caza submarina. Y después me dediqué a practicar el tema del buceo en apnea, peso constante, donde yo la primera vez fue 63 metros y después 73 metros. Y eso fue como un récord suramericano durante 14 años, nadie lo había vencido. Y hoy día existen 2 compatriotas nacionales que está uno en 95 y uno cercano a los 130 metros. Y bueno, hoy día el orgullo mío es que mi sobrino Matariki Sarina Paté está en el mismo camino y me encantaría que fuera mejor que los 2 connacionales que tenemos, porque sería un orgullo volver a tomar el récord. Pero ya hoy en día cada vez más difícil y
Y creo que este joven, mi sobrino, a los 16 años ya baja 55 y tiene su récord. Es un orgullo para todos nosotros. Y también invitar a la gente que tiene sus hijos, que puede acercar al club de apnea que existe aquí en Rapa Nui, para poder incentivar al deporte y no caigamos en otras cosas, porque la droga está muy fuerte por Rapa Nui. Bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta que el Dani venía todos los años y hacía sus cursos, cada vez había más gente interesada en realizarlo. Empezamos a juntarnos entre nosotros mismos que ya habíamos hecho el curso, a ver cómo podíamos seguir en el año practicando apnea sin necesidad de que estuviera el Dani acá. Entonces empezamos el mismo grupo que habían hecho el grupo 1 la primera vez, después la segunda vez. Y así fuimos de a poco juntándonos un grupo los mismos, después se fue sumando más gente y ahí fue que decidimos formar el Club de Apnea Rapa Nui. Bueno, de un principio siempre hemos tenido el apoyo de Comdir. Ya nosotros este año recién nos hicimos un club formalmente y de un principio en el verano tuvimos el primer taller de apnea para niños. También nos ofrecieron hacer más durante el año y el próximo verano. Tenemos también la buena acogida para un bosquejo de proyecto para hacer un campeonato el próximo verano, el próximo enero. Así que dar las gracias a la corporación porque en verdad nos hemos sentido súper apoyados de su parte, nos han ayudado en el tema del papel que hay que hacer, que hay que llevar, porque en verdad nosotros no sabíamos mucho respecto a cómo formar un club, cómo poder lograr hacer un campeonato y todo eso la corporación nos ayuda mucho. Nosotros tenemos toda la semana, bueno, dependiendo del clima obviamente, porque nosotros dependemos mucho de lo que es el mar. Tenemos 2 salidas semanales, generalmente son los miércoles a las 6 de la tarde o los sábados a las 11 de la mañana, APP. Estos más o menos son los horarios, son relativos, pero nos juntamos o en Mique Rapu o en Centro Buceo Tortuga, que son los 2 centros de buceo con los que estamos con el club. Y pueden acercarse a los centros de buceo o contactarme a mí directamente. El Peteroito es el presidente, Cristian Rapu, vicepresidente, la Malena Han es secretaria y yo soy tesorera, pero con cualquier persona, o sea, cualquiera de nosotros o directamente en Mique Rapu o Tortuga. Queremos agradecer a la gente que vino ya y también bueno, a Joniti Paua y Torea Laroch por prestarnos, digamos, el área de Canajau para poder presentar esta charla y, digamos, y a todos los papás. Yo sé que hay muchos niños, hasta la Miji, los papás, la Paula con el César, los papás del Mata, digamos, por confiar, digamos, en nosotros como club, en el Dani como instructor, y que más papás los hagan, invitar a todos los niños que quieran unirse a este deporte, y no tan niños. A mí de repente me contacta gente de mi edad, así como que nos dicen, oye, pero yo también quiero, así que es abierto a cualquier edad en verdad la apnea.